Y comenzamos el aula de formación en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, pues nada, vamos a seguir profundizando en las familias, que es un tema muy importante, da igual los que vengáis, porque lo importante es que hay que hablar de esto, ¿verdad? Porque si no, estamos perdidos, la familia se pierde. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya sabéis que estoy cogiéndome todos los documentos así un poco magisteriales, ¿verdad? Y entonces, en el año 1994 la ONU declaró el año de la familia. Curiosamente, porque hoy no me imagino que esto se pueda declarar la ONU, ¿no? Hizo la celebración del año de la familia, y entonces la Iglesia, que siempre camina junto a la sociedad, años anteriores se declaró un año de la juventud, y entonces la Iglesia se unió a esa iniciativa y hizo también. Pues para unirse a esta iniciativa, la Iglesia también declaró un año de la familia, y entonces el Papa, para no escribir una encíclica ni una exhortación apostólica, que es como más lioso, lo que hizo fue escribir una carta a las familias, pero es una carta larguísima, ¿vale? O sea, es como una especie de encíclica, pero sin esa autoridad magisterial. Entonces, bueno, pues la escribió, ¿vale? ¿Y qué dice al principio de esta carta? Que vamos a verla un poco toda entera. Pues dice, ¿qué es lo más importante para mí en este año de la familia? Dice el Papa. Dice, lo más importante es la oración por la familia. Entonces dice, por la familia y en la familia. Entonces es un buen comienzo, porque cuando uno celebra algo especial como este año de la familia que estamos haciendo en la Iglesia, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo más importante? Pues además de aprender cosas de la familia o de hacer iniciativas para la familia, pues al final la oración, que es lo que Cristo siempre nos dice que mueve montañas. ¿Cómo se va a convertir nuestra familia? Con la oración, ¿vale? Entonces es un buen punto de partida. Entonces, bueno, la carta en sí misma se divide en dos partes. Una que es donde más nos vamos a centrar, que se titula La civilización del amor. Y la segunda se titula El esposo está con vosotros, ¿vale? Entonces la primera es la más extensa, civilización del amor. ¿Qué quiere decir el Papa hablando de la civilización del amor? Pues bueno, cuando habla de la familia, lo que quiere decir él es que a través de la familia es como se va a conseguir la civilización del amor, es decir, que el amor reine en el mundo solamente a través de la familia, Y por eso va a haber formas en que la familia vive esta civilización del amor, porque luego dice que hay otras civilizaciones. Dice, por ejemplo, la civilización de la muerte. Hoy día, cuando se promueve el aborto, estas prácticas eutanásicas, ¿no? Dice, ¿qué se está consiguiendo? La civilización de la muerte. El Papa Francisco hoy lo dice de modo distinto, ¿no? Dice, el descarte, la cultura del descarte, le llama el Papa Francisco. Pero es lo mismo, ¿no? Es la civilización del amor, donde todos cabemos, o es la civilización de la muerte, donde la gente es excluida. Entonces, ¿cómo empieza diciendo esta civilización de amor? Pues dice que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esta imagen y semejanza de Dios qué significa? Pues que a la hora de crearnos, según dice la Biblia, parece como si Dios hizo los peces del mar, ¿no? Las aves del cielo, el cielo, la tierra, y de repente dice, como que se para ahí el texto bíblico y tarda un poquito más en hablar del día en que creó a Dios al hombre, ¿no? Y entonces el Papa dice, este parón se debe a que parece como que Dios se para, se mete dentro de sí mismo y saca el molde para crear al hombre. Hay como un parón como para decir, el ser imagen y semejanza de Dios significa que Dios se mira como es Él, y a imitación suya crea al ser humano. Y dice, ¿y por qué entonces somos esa imagen y semejanza nosotros de Dios? Por la capacidad que tenemos de comunión, porque Dios es Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre continuamente entregándose al Hijo, el Hijo continuamente entregándose al Padre, y el Espíritu Santo es esa comunión entre el Padre y el Hijo. Pues dice el Papa, ¿por qué somos imagen y semejanza? Porque somos los únicos seres creados capaces de vivir la comunión. En la Trinidad hay un nosotros divino y nosotros en la tierra vivimos un nosotros humano, ¿vale?
Entonces él dice, hay que distinguir dos conceptos muy parecidos pero distintos. Comunión y comunidad. Comunión, ¿qué es? Una relación personal yo-tú, ¿verdad? Hay una comunión entre tú y yo. Comunidad, ¿qué es? Es que esa comunión trasciende a lo que llamamos una sociedad, ¿verdad? Un conjunto de personas, comunidad. Y por eso el Papa dice, la familia, la comunión de los cónyuges es la que da origen a la comunidad familiar. Es decir, que es la comunión la que provoca una comunidad. Y esto es muy importante, porque ¿qué es al final la familia? Tu familia, la que cada uno tenemos, la que parte de una comunión y crea una comunidad, ¿verdad? Y esto lo vivimos porque a veces, pues oye, hay gente que se queda viuda o viudo, ¿no? Y dices, ya, he perdido toda mi familia. No, la familia es aquella con la que tú haces comunión. Y por eso a lo mejor tu familia está en otro país distinto y aquí en Madrid, a través de la comunión con otras personas, creas una comunidad, una familia, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, comunión y comunidad. Y entonces, ¿cómo se crea esa comunión? A raíz, ¿verdad?, de la unión del hombre y la mujer. Por eso el Papa analiza la fórmula matrimonial, la fórmula del consentimiento, y él la dice así, dice, te quiero como esposa y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué manifiesta este consentimiento? Manifiesta una comunión entre dos personas, pero a la vez manifiesta un bien común. Es decir, que cuando el hombre y la mujer se dicen esta fórmula, ¿qué es lo que están queriendo decir? Que para que tú y yo seamos felices, cuando haya alegría, yo voy a estar alegre contigo, y cuando haya tristeza, yo te voy a acompañar, porque ahora hay un bien común que nos une. O sea, no solo nos unimos porque, ¿no?, las dos personas, sino que hay algo más que nos une, ¿no? Y esto es importante, ¿vale? Porque el bien tiende a difundirse y por eso el amor se amplía a unos bienes que se van compartiendo, ¿verdad? Esto ocurre en nuestras familias, ¿no? Por eso, incluso con tu hermano o tu hermana, a quien no le dices, ¿no?, yo me entrego a ti y prometo serte fiel, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tu hermano o tu hermana están enfermos, tú sufres por el enfermo. ¿Y cómo se ha generado eso? Por la comunión. La comunión genera, ¿verdad?, algo que nos une, un bien común que nos une, que cuando es dañado, los dos sufrimos. Y por eso uno no puede estar indiferente ante el sufrimiento de los demás, porque eso manifiesta que no estamos unidos, que no hay comunidad, ¿vale? Dice también el Papa San Juan Pablo II, recordando Gaudium et Spes, dice, no puede encontrarse nadie a sí mismo si no es en la entrega sincera de sí mismo. Esto lo hemos repetido en varias veces, El hombre solo entrega su identidad en la entrega sincera a otra persona. ¿Y esto dónde se vive de un modo manifiesto? En la familia, porque es donde nos entregamos, ¿verdad?, constantemente unos a otros. Por eso él da una definición muy bonita del amor. Él dice, amar significa dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino solo regalar libre y recíprocamente. Me parece preciosa la fórmula, porque lo que quiere decir es que eso, ahora os la voy a repetir, que el amor no simplemente es, ¿verdad?, yo te cuido, yo te tal, yo te no sé qué, ¿no?, sino que es algo que no puedes comprar. Yo puedo comprar a alguien que esté conmigo, un enfermero que esté acompañándome, pero lo que no puedo comprar es el amor de ese enfermero hacia mí. Me puede tratar con muchísimo cariño, pero no con amor. Por eso, ¿qué es el amor? Amar significa dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino solo regalar libre y recíprocamente. Esto es muy bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vivimos esa entrega sincera de sí mismo a los demás en la familia? Pues dice el Papa, dice, hay un don especial que se vive en la familia, que es el del hijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice eso?
Porque dice, si amar es dar y recibir, dice, ¿el hijo qué es? ¿Alguien que solo recibe? Porque si es alguien que solo recibe, sería una carga, que es como hoy día se concibe a los hijos, ¿no? Como una carga, como algo que me limita como persona. Es decir, como alguien que solamente recibe. Y entonces el Papa dice, ¿el hijo no es un don? Pues un don no solamente es alguien que recibe, sino también es alguien que da. Y los que tenéis hijos, esto lo descubrís en la familia, ¿no? Que el hijo, además de recibir un montón, da un montón de cosas a la familia. Aporta un montón que antes de que el hijo existiese no nos dábamos cuenta que eso nos faltaba. Por eso el hijo es un don en esta entrega recíproca. Luego recuerda, ¿no? Esto que ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? En el ámbito conyugal, ¿verdad? La sexualidad es el modo en que nos entregamos recíprocamente, ¿no? Entonces recuerda, ¿no? Que no se pueden separar las dos dimensiones, unitiva y procreadora, en el acto sexual, para que la entrega sea sincera, del uno hacia el otro. Y entonces ahora el Papa empieza a decir cosas contrarias a la civilización del amor. Como veis, él habla de cómo la familia genera amor, ¿no? Pues hay cosas que no generan amor. Una de ellas, ¿cuál es? El utilitarismo. ¿Por qué el utilitarismo no genera amor? Porque el utilitarismo es una civilización en la cual lo único importante es producir y disfrutar. Y por lo tanto es una civilización de las cosas y no de las personas. ¿Vale? Aquí el Papa es donde va a entrar en el famoso personalismo, que ya sabéis que Juan Pablo II es un enamorado del personalismo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? En que él lo que se fija es siempre en la persona. Las cosas no importan, lo importante es la persona. Y entonces una sociedad utilitarista en la que vivimos nosotros, ¿qué es lo que se fija? Las personas no importan, lo importante es la productividad, ¿no? Y por eso uno enciende la noticia y la guerra en Ucrania, ¿por qué nos importa? No solo porque es una barbarie, sino porque como afecta al bolsillo, por eso a la gente le importa. Esto es el utilitarismo en el que vivimos, ¿no? Sin darnos cuenta nosotros. La civilización del amor es la que el Papa quiere resaltar. Y por eso él coge el famoso himno de San Pablo, el que se lee en las bodas, del amor es paciente, el amor es servicial, el amor no lleva cuentas del mal. Y entonces él dice, este amor tan bonito es exigente. Y la belleza está precisamente en el hecho de ser exigente. Esto es muy importante, El amor no es un sentimiento, que es lo que hoy día la gente cree, Ay, estoy enamorado, estoy, ¿no? Burbujitas en el estómago, estoy tal, ¿no? Un sentimiento. Entonces, cuando el sentimiento desaparece, ya no hay amor. Es lo que la sociedad cree, ¿no? Por eso, pues bueno, hay tantos líos como hay, ¿no? Pues el amor, dice el Papa, es exigente. Es decir, que si yo quiero vivir un amor de verdad, eso conlleva exigirme cosas, exigirme, ¿no? Salir de mi egoísmo para poder entregarme a los demás. Fijaos, esto en la fe lo vivimos claramente, ¿no? La fe, que es el amor a Dios, es exigente. El amor no es una cosa sentimental a Dios que tenemos, ¿no? De hoy me apetece ir a misa y mañana no me apetece ir a misa. Hoy me apetece rezar y hoy no me apetece rezar. No, el amor auténtico es exigente, porque el amor tiene una cosa que es que está continuamente en movimiento, no se puede parar, no es algo estático, y al estar en movimiento, pues claro, continuamente nos exige renovarlo, ¿no? Y esta es la gran belleza que tiene el amor, no el gran sacrificio que tiene el amor, sino la gran belleza es que constantemente se renueva, ¿verdad? Y por eso en la civilización del amor, ¿qué es lo que no cabe? Pues dice, el egoísmo no cabe, el individualismo tampoco cabe. Y él dice, ¿por qué el individualismo no cabe? Porque supone un uso de la libertad por el cual el sujeto hace lo que quiere, estableciendo él mismo la verdad de lo que le gusta. Esto en la familia puede ocurrir, ¿no? Siempre, en todas las familias siempre hay alguien que decimos, ¿no? Es que este no ayuda a nada en casa, ¿no? Estamos hablando del individualismo sin darnos cuenta, porque es que claro, no se da cuenta que todos hacemos las cosas y él no pone nunca el lavaplatos, él no recoge nunca los platos, él va a su bola. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre?
el individualismo, que el individualismo consiste en que cada uno intenta hacer el bien en su vida, pero solo lo que él percibe como bien y no lo que los demás perciben como bien, ¿no? Entonces, hay que salir del individualismo en la familia, en la civilización del amor, y mirar a los demás y darse cuenta del bien que los demás necesitan, ¿no? Esto es una chorrada, pero por ejemplo, es como si es tu cumpleaños, ¿verdad? Y te regalan, había un chiste de esto, ¿no? Te regalan una camiseta del Barça. Y dices, claro, yo entiendo que tú seas del Barça, pero es que yo soy del Madrid, entonces a ti esto te hace mucha ilusión, pero a mí ninguna, ¿no? Entonces es una broma, pero es como el individualismo, ¿no? O sea, que en casa, en la familia, la gente puede creer que está haciendo un bien, pero no se da cuenta que la familia necesita otro bien distinto, del que él cree que es su bien, ¿no? ¿Vale? Entonces esto ayuda para que no nos enfademos en casa, cuando pensamos que la gente es egoísta, o que va a su bola, o que tal. No, hay ese individualismo, y hay que salir del individualismo para ir al personalismo, es decir, lo importante es las personas que me rodean, ¿no? Y sus bienes. Bueno, otro peligro de la civilización del amor, el amor libre, entre comillas, que es el que se presenta como fruto de un sentimiento verdadero. Es lo que antes os he dicho, ¿eh? El amor que simplemente se mueve a base de sentimientos. Entonces, en la familia, como el amor es exigente, pues hay veces que el sentimiento desaparece, porque el amor es exigente, y por lo tanto un amor libre, espontáneo, pues es un amor que no lleva a una civilización del amor. Otro dice la felicidad utilitarista, que es distinto del utilitarismo. La felicidad utilitarista, que se entiende como la búsqueda del placer, la satisfacción inmediata del individuo por encima de las exigencias del bien. Es como la felicidad, pero simplemente instantánea, momentánea, sin un bien mayor, ¿no? Esto pasa en las familias, ¿no? Cuando se echa la bronca el uno al otro, es que, ¿por qué has comprado esto si no llegamos a fin de mes? Es que lo he visto y me apetecía. Ha habido una felicidad utilitarista, inmediata, pero que no se ha dado cuenta del bien mayor que necesitamos en la familia. Bueno, el Papa sigue diciendo, ¿no?, cosas de esta civilización del amor. Entonces ahora da un salto y empieza a hablar del mandamiento, el cuarto mandamiento, que todos sabéis muy bien cuál es. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él dice, en esta civilización del amor, este mandamiento es fundamental, nos ayuda. ¿En qué sentido? Él dice, hay una profunda relación entre la honra y el amor. La honra tiene relación con la virtud de la justicia. Pero dice, ¿pero honrar qué es? En el fondo es amar desinteresadamente a alguien, ¿no? Cuando Dios nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, nos dice de alguna forma, tienes que quererles, pero no porque esperes nada de ellos a cambio, sino porque es de justicia devolver lo que te han dado, que es la vida, el mayor don que puedes tener, y por eso hay que devolverlo con la honra, ¿no? Por eso entre la honra y el amor hay esa relación tan profunda, porque es algo desinteresado, y esa relación pues no existe, ¿no?, si no es porque está el amor de por medio. Entonces la honra pues es algo que genera amor en nuestra sociedad. Y también le dice, pero ojo, padres, actuad de modo que vuestro comportamiento merezca la honra. Es decir, que es un amor, es una honra recíproca. El hijo tiene que honrar al padre, pero el padre tiene que hacerse digno de esa honra que recibe del hijo, porque si no el mandato estaría mal dicho, ¿no? Por Dios no habría justicia. Bueno, pues habla de la honra. ¿De qué más habla? Luego habla de la educación de los hijos en esta civilización del amor. Y dice, educar a los hijos es algo recíproco. No solo es que los padres dan, sino que también los hijos tienen que dar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Pues los padres que dan a los hijos transmiten la sabiduría, los conocimientos que ellos adquieren, su experiencia vital, para que les ayude. Y los hijos que transmiten a los padres la novedad y el frescor. Que esto no es sabiduría, esto es algo de la existencia nuestra, ¿verdad? Esto, los que tenéis nietos lo comprobáis claramente, ¿verdad? Que al nieto le das muchísimo, pero es que el nieto te da tanto
porque esa sonrisa, esa palabra agradable, esa pregunta tan espontánea, ¿no?, dan un frescor y una novedad a la vida, pues eso, que es el modo en que uno recibe, ¿no?, muchas cosas. Los padres colaboran, ¿no?, con Dios en esta educación, en el sentido de que Dios nos crea, pero nos mantiene en el ser. Pues los padres nos crean, pero también nos mantienen en el ser con la educación, ¿no?, con ese enseñarnos a vivir la vida. Y entonces aquí el Papa se moja un poco y habla de la subsidiariedad, que es una palabra que os la explico, por si alguno no la conoce. La subsidiariedad, ¿en qué consiste? Consiste en que las familias son capaces de educar a sus hijos, pero no plenamente. Necesitan ayuda en algunos aspectos. Y entonces el Estado tiene que dar esa ayuda subsidiaria. Es decir, en aquello en la que la familia no llegue, es el Estado el que tiene que ayudar, ¿vale? Entonces, esta diferenciación es muy importante, porque el Estado no es el que tiene que educar, son las familias las que tienen que educar, ¿no? Porque si no, estaríamos en el comunismo, ¿no?, donde es el Estado al que le pertenecen los hijos. Entonces el Papa dice, no, son los hijos que pertenecen al padre, a los padres, y el Estado es una ayuda necesaria, pero de modo subsidiario, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Pues bueno, que las familias tienen que educar, pero tienen un límite y necesitan de otras instituciones para educar, ¿verdad? Por ejemplo, de los colegios, ¿no? Antiguamente no había colegios, donde se educaba en casa todo, ¿verdad? Pero hace falta colegios porque también los padres necesitan trabajar, porque los padres no son genios, ¿no?, y hay cosas que no pueden transmitir a sus hijos de matemáticas, de no sé qué, necesitan. Los padres no pueden transmitir la sociabilidad, necesitan de otros niños para que el niño juegue con otros niños, ¿no?, de su edad, y eso el Estado es el que genera esos ámbitos donde eso pueda ocurrir, ¿vale? Por eso es muy importante, ¿no?, esta ayuda que es necesaria. Y la educación, hay un aspecto en el cual los padres tienen una gran preponderancia, que es en la educación religiosa. La iglesia doméstica, la familia, es el lugar donde se educa en la fe. Y eso no es subsidiario, eso es algo primordial, ¿no?, que pertenece a la familia. Y luego ya en otro ámbito de cosas, habéis visto que el Papa va dando saltos, porque como es una carta, si es una encíclica está muy pensada, muy elaborada, se pasa a obispos, ¿no? Entonces, pero esto es una carta, entonces va saltando de ideas en ideas, ¿no?, varias. Entonces, otra idea a la que salta en esta civilización del amor, que ya es la última idea a la que salta, es que él habla de la familia como una institución que debe ser reconocida en su identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto social. ¿Qué significa esto? Que la familia, él la define, ¿no?, dice en cuanto hombre y mujer, abierto a la creación, a la procreación, ¿no?, en cuanto tal, tiene que ser respetada en su identidad y en su naturaleza de sujeto social. La identidad que se refiere lo aclara, dice, hay otras uniones, pero que merecen otro tratamiento. La familia, en cuanto hombre, mujer, ¿no?, abiertos a la procreación, tiene una identidad propia. Entonces esto es muy importante, ¿no?, porque en el fondo hoy día tenemos esta batalla del lenguaje tan importante, donde la palabra matrimonio, por ejemplo, se usa para cosas que no son matrimonio. Entonces, por eso el Papa dice, eso que se llame de otra forma. Matrimonio es lo nuestro, ¿no? Igual que ahora, ¿no?, que se dice, no se dice familias, se dice, ¿cómo se dice, no? Hay una expresión propia, nuevas formas de familia o, ¿no? Hay un nombre, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es, no? No me sale ahora. Para hablar de familias, pues eso, donde es dos hombres y un hijo, o una madre soltera y un hijo, ¿no? O sea, otras realidades que dices, bueno, pues el Papa lo que quiere decir es que se llamen de otra forma, como nuevas realidades familiares, está bien, esto es otro nombre distinto, pero familia en sí mismo es esta, que es la que Dios ha instituido. Y entonces dice, y en cuanto a institución, igual que las otras tengan sus derechos y su reconocimiento, la nuestra, la originaria, la fundada por Dios, también debe tener unos derechos que deben ser
respetados. Y entonces dice algunos, ¿no? Dice, el derecho a la procreación y educación de los hijos. Por si acaso el Estado, ¿verdad?, se acapara de algo que no le pertenece. El derecho a la propiedad, que es algo necesario, ¿verdad?, para poder tener una familia, un bien común. El derecho al trabajo, que es algo que cuando falla daña a la familia, ¿no? Entonces señala una serie de derechos que deben ser respetados y de un modo especial en la familia, ¿no?, en cuanto a institución. Luego dice una aclaración muy importante, ¿no? Dice, los derechos de la familia no significa la suma de los derechos individuales de cada uno, ¿no? Como diciendo, en cuanto ciudadanos, cada uno tenemos nuestros derechos. Entonces, en el fondo, la familia pues es la suma de los derechos de cada uno. Dice, no. Al hablar de derechos de la familia, estamos hablando de otro derecho distinto, ¿no? No a un acumulativo de muchos derechos sumados, sino de un derecho en cuanto institución, ¿no? Que es, por ejemplo, yo qué sé, cuando se dice, ¿no?, vamos a dar ayuda a familias numerosas, ¿no? Pues a eso me refiero, ¿no? O sea, no una suma de derechos, sino un derecho pues propio en cuanto a institución. Repite otra vez el principio de subsidiariedad, al hablar de estos derechos. Dice, donde la familia no es autosuficiente, es entonces cuando hay que dejar que también actúe el Estado y que ayude. Pero en cuanto a la familia funcione, hay que dejarla su autonomía propia. Y luego señalar una última cosa, que es curiosa. Dice, la maternidad, con todos los esfuerzos que comporta, debe obtener un reconocimiento económico igual al menos que otros trabajos. Es decir, que dentro de estos derechos familiares, él reconoce y dice, oye, que el ser madre, ser padre, lleva un agotamiento que el Estado debe reconocer, el trabajo de estos. Con estas ayudas, ya os digo, cuando tienes un hijo, cuando tienes varios. Ahora hoy día, ¿verdad?, está la baja paternal, por ejemplo, ¿verdad?, que gracias a Dios es más larga. O sea, que son derechos que son buenos, porque ayudan a la familia a reconocer su gran labor. Porque uno lo piensa y dice, oye, una familia, ¿cuánto dinero la ahorra el Estado, verdad? Muchísimo. Y por eso debe ser reconocida en cuanto tal, ¿no?, toda esa labor tan grande que hace. Bueno, pues veis, esta es la primera parte, que era la más grande y la más amplia, la civilización del amor. Y la familia aporta amor a esta civilización. Cuando nos cargamos la familia, nos cargamos la civilización del amor. Bueno, y el segundo lugar, la segunda parte, lleva por título El esposo está con vosotros, que esta es muy cortita, ¿vale? Y esta ya va directamente a la relación matrimonial, ¿no?, de amor entre el hombre y la mujer. Entonces él empieza diciendo, el amor de Dios, como modelo a imitar, ya aparece reflejado en el Antiguo Testamento. Yo os voy a leer esta parte en la que dice esto que aparece del Antiguo Testamento sobre Dios. Dice lo siguiente. En el Antiguo Testamento y especialmente en los profetas se encuentran palabras muy hermosas sobre el amor de Dios. Un amor solícito como el de una madre hacia su hijo, tierno como el del esposo por la esposa, pero al mismo tiempo igual y especialmente celoso. Ante todo, no es un amor que castiga, sino que perdona. Un amor que se inclina ante el hombre, como hace el Padre con el Hijo pródigo, que lo levanta y lo hace partícipe de la vida divina. Un amor que sorprende, novedad desconocida hasta entonces en el mundo pagano. Pues señala eso, el esposo, que es Dios con nosotros. Y entonces, ¿por qué San Juan Pablo II dedica este apartado? Porque en el fondo hay una idea que es la que quiere transmitir, que es la siguiente. El matrimonio es un gran misterio, entre comillas, porque es una expresión que usa San Pablo para referirse al matrimonio. Y dice, ¿por qué es un gran misterio? Porque manifiesta el amor de Cristo hacia la Iglesia. El amor de Cristo hacia la Iglesia es un misterio porque no lo vemos, pero sí que lo vemos, No lo vemos físicamente, pero sí que lo vemos porque vemos cómo Dios realmente cuida a su Iglesia, cómo a pesar de sus infidelidades Dios siempre está ahí con ella acompañándola, ¿no? Entonces es como un gran misterio. Y dice San Pablo, pues el matrimonio es el reflejo, es la manifestación de este gran misterio de Cristo a la Iglesia.
Os voy a leer el capítulo. Es el capítulo Efesios 5, donde se aclara esto y donde se pone de ejemplo a los maridos, ¿vale? Se les explica cómo deben amar a sus mujeres, pero en esta relación de misterio, Es decir, que igual que se dice maridos hacia las mujeres, podríamos poner mujeres, haced esto también con vuestros maridos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Entonces, ¿veis que hace este paralelismo? Cristo amó a la Iglesia, pues los hombres que amen a sus mujeres hasta el extremo de sentirlas como su propio cuerpo. Y entonces el Papa recuerda un pasaje de la Biblia que a mí me ha hecho mucha gracia porque no lo asociaba yo a este pasaje, que es el de Adán y Eva. Cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? ¿Qué expresión usa? Dice: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces el Papa dice, claro, igual que San Pablo dice que los maridos amen a sus mujeres como si fuese su propio cuerpo, pues claro, Adán amó a Eva porque por fin vio su cuerpo en ella, ¿no? Esta sí que es carne de mi carne, ¿no? Y hueso de mis huesos. Bueno, y entonces el Papa ya acaba, ya estamos acabando, El Papa dice: el amor hermoso, este amor del que ha hablado toda la carta este amor hermoso, dice, ¿dónde se va a aprender? Dice, no lo vamos a aprender en la cultura de las masas. Es decir, mirando a la sociedad, no aprenderemos el amor hermoso del que Dios nos habla. Dice, ¿dónde lo vamos a aprender? Y él dice esta expresión, se aprende sobre todo rezando. Se aprende sobre todo rezando. Es decir, que cuando uno reza, aprende a amar. Fijaos qué curioso, Y por lo tanto, cuanto más recemos, más aprendemos a amar. Y ya por último, os voy a leer un texto y ya con esto terminamos, que es sobre la civilización de la muerte, esta que os hablaba al principio. Entonces él pone un ejemplo que me ha parecido muy llamativo, nunca lo había oído, que es, dice, igual que hay una civilización del amor, hay una civilización de la muerte. Y entonces, ¿os acordáis de ese pasaje bíblico en el cual dice, habla Cristo del cielo, ¿no? Dice que algunos irán al cielo y otros al infierno. Y dice, ¿quiénes irán al cielo? Pues los que me dieron de comer, los que me dieron de beber, los que me vistieron. ¿Pero cuándo lo hicimos? Pues dice, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Entonces el Papa se sirve de ese ejemplo bíblico para hablar de la civilización de la muerte. Entonces os lo voy a leer. Dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis.